Señoras y señores, comunidad universitaria, muy buenas tardes. A nombre de la Universidad de Guadalajara, del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas, del doctorado en Estudios Económicos y de la maestría en Economía, sean todos ustedes bienvenidos en mérito de este webinar, titulado The Effect of Migrant Exposure to Entrepreneurship at the Host and Home Countries on Remitting for Business Purposes. Y para dar inicio formal, me permito nombrar las distinguidas personalidades que nos acompañan. Agradecemos a la doctora Miriam Saldaña Hernández, profesora e investigadora de la Universidad de Guanajuato. Y como moderador de este evento nos acompaña el doctor Antonio Ruiz Porras, coordinador del doctorado en Estudios Económicos. Reiteramos el saludo a todos ustedes y les mencionamos que al finalizar este seminario se leerán las preguntas e inquietudes que ustedes tengan, siempre y cuando las envíen a nuestra red social en el chat de live stream. De igual manera les anunciamos que pueden consultar en webinars.cusea.udg.mx los seminarios llevados a cabo y próximos a emitirse. Ahora bien, dejo en el uso de la voz al doctor Antonio Ruiz Porras. Gracias. Buenas tardes a todos. Pues el día de hoy tenemos el gusto de que la doctora Miriam Saldaña Hernández de la Universidad de Guanajuato nos va a dar el seminario del día de hoy. A manera de presentación, comento los antecedentes académicos de la doctora Miriam Saldaña. La doctora Miriam Saldaña es licenciada en Economía y maestra en Economía por la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Tiene el doctorado en Economía en la Universidad de Nottingham, Inglaterra. Sus áreas de interés van en lo que se refiere a lo que es migración, desarrollo económico, microeconometría aplicada y economía de la salud. Y como docente, su experiencia docente la tiene en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, en la Universidad Autónoma de Guanajuato y en la Universidad de Nottingham en Inglaterra. Entonces, pues particularmente hoy pues va a hablar sobre un tema que es importante, que está asociado a lo que es la migración, que es un tema que particularmente en el estado de Jalisco es algo muy importante, dado que, bueno, hay mucha gente que migra, ¿no? Entonces, en ese sentido es un tema pertinente, necesario y seguramente pues va a ser de el interés de todos nosotros. Pues ya sin mayor preámbulo, pues muchísimas gracias a la doctora Miriam y si puede empezar ella, muchísimas gracias. Adelante. Muchísimas gracias, doctor. Le agradezco mucho la invitación por participar en este seminario de investigación. Estoy muy contenta de estar aquí y espero que pues, sea de interés para ustedes el tema que les vengo a presentar. Déjenme les comparto mi pantalla y si por favor me pueden decir si ya pueden visualizar. Sí, adelante. ¿Sí? Sí. Muy bien. Bueno, como ya mencionó el doctor Porras, Ruiz Porras, perdón, pues yo vengo a presentarles un paper sobre migración. En específico voy a hablar sobre cómo los migrantes cuando están expuestos ante a un mayor número de emprendedores, esto afecta su decisión de enviar remesas por motivos de negocios. Básicamente aquí está cómo va a estar estructurada mi presentación, una estructura muy básica. Primero voy a hablar acerca de la motivación de este paper, de por qué me enfoqué justamente en este tema, plantear claramente la pregunta de investigación y alguna literatura relacionada con entrepreneurship, ¿no? Con emprendedurismo. Las hipótesis del modelo serán establecidas después para luego entrar a hablar acerca del modelo empírico, describir las bases de datos que estoy utilizando, un poco sobre la descripción de los datos, la metodología que estoy empleando y pues presentarles los resultados, ¿no? Y algunos pues conclusiones preliminares le podrían decir. Les comento que este es un trabajo en progreso, entonces agradecería mucho pues si tienen algún comentario, alguna sugerencia de cómo podría pues aún mejorar más este documento, pues sus comentarios son muy bien recibidos.
Bueno, acerca de la motivación sobre este artículo, existe una gran literatura que habla acerca de emprendedurismo, pero esta literatura se enfoca básicamente en las características que hay en el país de origen y las características que hay en el país de destino por separado. Es decir, aquellos que se enfocan en emprendedurismo en el país de origen, es decir, ahora, yo voy a estar basando mi estudio en la migración México-Estados Unidos. La mayoría de los papers que hablan acerca de la migración y de cómo un migrante es más probable que se vuelva emprendedor, lo hacen debido a que estudian cómo si eres un returnee, un migrante de retorno, eres más probable en ser emprendedor que si no fuiste un migrante. Entonces, básicamente la mayoría de la literatura se enfoca en esta línea y cuando estudian las características del país de origen, estudian mucho los enclaves, ¿no? Los clusters que hay de migrantes. Entonces dicen que, y aquí hay un tanto de evidencia mixta, ¿no? De si hay más o menos migrantes en la localidad en donde tú migras, entonces es más o menos probable de que tú te vuelvas también un emprendedor. Sin embargo, poco se conoce acerca de las características, tanto en el país de origen como en el de destino, que en conjunto determinen esa decisión pues de ser emprendedor, ¿no? Cabe destacar que por la pues, naturaleza de los datos, no tengo yo una variable en sí que me diga si el migrante es emprendedor o no. Yo más bien utilizo una proxy y mi proxy es, pues si remite, si envía dinero por motivos de negocios, ¿no? Este dinero entonces lo utilizan pues para abrir, establecer, ampliar un negocio y esta variable entonces es la que yo la utilizo como una proxy y que yo la veo, ¿no? Como una intención entonces de envolverse en actividades empresariales. Otra de la motivación que me llevó a estudiar este tema es que hay estudios que han encontrado que justamente en este ambiente empresarial de donde una persona vive o reside, le sirve como una oportunidad de aprender, de agarrar, de obtener habilidades, ¿no? Empresariales, y entonces esto hace que la decisión en sus opciones laborales cambie, ¿no? Es decir, o sea, puede ser que al estar entre más emprendedores obtenga habilidades, ¿no? Empresariales y por lo tanto sea más probable de que inicie un negocio propio. Más aún, los datos, ¿verdad? Eso es una evidencia muy clara. Los migrantes tienden a formar clusters, ¿no? A concentrarse espacialmente. Si ustedes se fijan aquí en el primer mapa, podemos ver el porcentaje de latinos o hispanos y se están concentrados a lo largo del sur oeste de Estados Unidos. Mientras que, por ejemplo, los negros y afroamericanos están en el sureste de los Estados Unidos y hay algunos pocos clústeres, ¿no? de asiáticos, ¿no? en Estados Unidos. Otras cosas por las que se motivó esta investigación es que México es un país altamente con altos índices de autoempleo. De hecho, de acuerdo a la OECD, durante los últimos 25 años, México ha tenido una tasa de autoempleo de entre 32 y 45%. Y los mexicanos que viven en Estados Unidos, es decir, los migrantes mexicanos que están en Estados Unidos, tienen una tasa de desempleo relativamente baja comparado con pues los nativos, los de Estados Unidos, y con otros grupos inmigrantes. Entonces, esto es como, ¿por qué está sucediendo esto, no? ¿Por qué a pesar de que si en México tenemos una alta tasa de autoempleo, en Estados Unidos no es lo mismo, ¿no? No tenemos esos índices también, esas tasas también altas.
Y finalmente, otra pieza de información que alentó a esta investigación es que el 20% de las microempresas, de la inversión en microempresas, fueron financiadas, perdón, por remesas, ¿no? Por ese dinero que envían los migrantes a México. Bien, entonces mi pregunta de investigación, lo que yo quiero responder con en este paper es cómo entonces el estar expuesto al emprendedurismo, tanto en el lugar de origen como en el lugar de destino, afecta las decisiones de los migrantes de enviar remesas por motivos de negocios. Y esto, repito, usándolo como una proxy como para emprender pues un negocio, ¿no? Y a su vez también me gustaría conocer si este efecto, si es que hay un efecto y si ese efecto es diferente para estar expuesto para latinos y no mexicanos en el país de destino. Bien, voy a hablar un poco acerca de la literatura, ¿verdad? En sí no hay literatura relacionada con enviar remesas por motivos de negocios, sino más bien, pues hay acerca de emprendedurismo, perdón, de autoempleo, permítanme. Y justamente como les comentaba, está dividida, ¿no? Primero, algunos hablan acerca del lugar de origen, otros hablan acerca del lugar de destino. Y como les comentaba ahorita anteriormente, en el país de origen, la mayoría de los artículos se enfocan en cómo estar en enclaves o en clusters de migrantes afecta esta probabilidad de ser autoempleado, ¿no? O de ser emprendedor. Mientras que en el lugar de origen, en el país de origen, se estudia cómo si eres un migrante de retorno, entonces es más probable que tú seas autoempleado que una persona que no fue migrante, ¿no? Y otros también se enfocan en que justamente esta experiencia que un migrante tiene de haber ido a otro país, ¿verdad? De haber salido, de haber trabajado en algún otro lado, pues esto hace que se incremente la probabilidad de que seas un empresario, ¿no? Una persona autoempleada. Bien, perdón, en cuanto a... ya esto no hablan acerca este paper no habla acerca de migración, sino más bien de cómo individuos toman la decisión de volverse emprendedores porque justamente viven en un ambiente empresarial, ¿no? Viven en lugares en donde hay una alta proporción de emprendedores y justamente pues se adquieren, ¿no? Habilidades que los hacen querer ser emprendedores. Entonces, un ambiente emprendedor hace que tú quieras también convertirte en un emprendedor. Y otra parte de la literatura habla acerca, pues justamente, que los migrantes, ¿verdad?, tienden a hacer clusters, ¿no?, en los lugares a donde van a migrar. Y pues entonces existen áreas con una alta proporción de connacionales, ¿no? Habiendo dicho esto, entonces, hay dos hipótesis para mi pregunta de investigación, ¿verdad? En una, se espera que entonces los migrantes que están expuestos a habilidades empresariales, ¿verdad? A estar expuestos ante más emprendedores, pues entonces son más probables que se involucren en actividades empresariales. ¿Por qué? Pues porque obtienen habilidades. Algunos otros, lo menciona la literatura, ¿verdad? Es cuestión de prestigio, ¿no? O sea, si ves que vives en una zona donde hay más emprendedores y el emprendedor tiene un cierto prestigio, un cierto estatus, pues entonces eso también te impulsa a tú querer ser emprendedor. Y alguna otra también, pues como es, ¿no? O sea, las oportunidades de aprender
y pues te da más motivación, ¿no? Ves a alguien que está poniendo un negocio y ves que le está yendo bien, entonces eso también a ti te motiva pues para emprender un negocio. Sin embargo, también puede jugar un papel el que haya muchos emprendedores en tu localidad y pues ya no tengas espacio, ¿no? Tú como para crecer en el ámbito empresarial, es decir, ya el mercado está sobresaturado de emprendedores y por lo tanto una proporción alta de emprendedores en tu localidad puede jugar un papel pues negativo, ¿no? En tu decisión de volverte emprendedor, es decir, te afecta negativamente el que haya entonces más personas emprendedores en tu localidad. Y por lo tanto, en este caso, como yo estoy estudiando, ¿verdad? El efecto que tiene tanto el lugar de el exposure, el estar expuesto a emprendedurismo en el lugar de origen como en el lugar de destino, en este caso, para la exposición, digamos, de emprendedurismo en el lugar de origen, pues más competencia, ¿verdad? Sí, se va a significar que los migrantes tengan una probabilidad más baja de enviar remesas por motivos de negocios, ¿no? Mientras que para el país de origen, si hay un ratio, una tasa más elevada de emprendedores, pues entonces esto incrementa la probabilidad de que yo envíe dinero por motivo de negocios. ¿Dudas hasta aquí? ¿No? Muy bien. Entonces, los datos que yo estoy utilizando vienen de 3 bases de datos. La primera es la EMIF, que es la EMIF Norte, que es una base de datos que está recolectada, ¿verdad? Por el Colegio de la Frontera Norte, entre otros. Y justamente esta encuesta se lleva a cabo a lo largo de la frontera norte, ¿no? En puntos en donde los migrantes o las personas regresan y solamente pasan una vez por ese punto, ¿no? Y entonces ahí se recolecta información tanto sociodemográfica, de trabajo, y es información es tanto para antes de emigrar como después de emigrar, ¿no? O sea, se tienen datos de antes de emigrar cuando estaban en México y después de emigrar en los Estados Unidos. Entonces, esta base de datos incluye tanto migrantes de retorno como migrantes circulares y estoy utilizando el periodo de 1999 al 2012, que este periodo contiene 92, un poco más de 92,000 individuos, ¿no? U observaciones. También, pues en esta encuesta están migrantes que tienen 12 años o más y que están regresando a México. Es una cross-section del 99 al 2012, como ya mencioné. Y bueno, de los un poco más de 92,000 individuos que había en nuestra base de datos, no se utilizan todos porque pues no todos obviamente tienen las características, ¿no? Que estamos buscando. Justamente la base de datos está condicionada a que registran las remesas solo de aquellos migrantes que trabajaron en los Estados Unidos. Entonces, es por eso que aquí tengo la información de que alrededor de 60,000 migrantes trabajaron en los Estados Unidos y un 40% de esos migrantes envió remesas a México. Y de ese 40% de los 60,000, 23,000 reportaron el motivo por el cual enviaron dichas remesas. Además de esta información, la EMIF contiene información detallada del county y de la municipalidad de donde es originario el migrante y el county en donde se estableció el migrante en los Estados Unidos. El county, digamos que es el condado, es
similar, ¿no?, a una municipalidad de México. Entonces, la otra base de datos que yo utilizo es la Survey of Business Owners, que esta nos da entonces los datos de Estados Unidos que nos dicen cuántos emprendedores mexicanos hay en Estados Unidos. Para esta base de datos se saca aproximadamente cada 4 años. Entonces, a partir de... existen bases de datos anteriores al 2007, sin embargo, estas previas encuestas no tenían información pues específica, ¿no?, de la raza de los business owners. Entonces, por lo tanto, no fueron tomados en cuenta, porque a mí me interesa conocer entonces cuántos mexicanos emprendedores hay en los Estados Unidos. Es por eso que solo se tomaron las bases de datos del 2007 y del 2012, que contienen información en emprendedurismo, tanto por ethnicity y race, ¿no?, por raza. Y por lo tanto, esta base de datos pues es importante para entonces yo determinar cuántos mexicanos emprendedores existen en un condado, ya que esta base de datos está a nivel condado también. Y pues bueno, un individuo es categorizado de México si él o ella se reportó con que fuera mexicoamericano, chicano o de México. En cuanto a la información para obtener el autoempleo en México, se utilizó la ENOE. Y como todos sabemos, esta base de datos es trimestral del 2005, a partir del 2005, ¿verdad? Y recolecta información de individuos mayores de 14 años, y pues tenemos sus características sociodemográficas y de trabajo, ¿no? En específico, las personas que están empleadas reportan la posición que tienen en su trabajo, si son subordinados, trabajadores de paga, trabajadores, o si son autoempleados, si son trabajadores sin paga o que no especificaron. De aquí entonces yo tomo aquellos que se reportaron como autoempleados. Para construir entonces la medida, ¿no?, de exposición al emprendedurismo en México. Y entonces aquí tenemos también que esta base de datos se puede desagregar a nivel municipalidad. Entonces, una vez que ya tenemos estas tres bases de datos, ¿no?, en conjunto, tenemos estas estadísticas descriptivas. Tenemos que el 5% de los migrantes enviaron dinero por motivos de negocio. Y es una proporción un tanto baja. A lo que yo llamo entrepreneurial exposure en México, pues es básicamente entonces a cuántos o el porcentaje, ¿no?, de migrantes que hay, no de migrantes, de autoempleados en México por municipalidad. Entonces, esto está dado por municipalidad, y básicamente entonces este es un ratio de número de autoempleados sobre la población económicamente activa en México por municipalidad, mientras que el emprendedurismo en Estados Unidos se construyó como el número de que son emprendedores, de mexicanos emprendedores por condado en Estados Unidos sobre el número total de migrantes mexicanos por condado. Entonces, ambas medidas de emprendedurismo, tanto en México y Estados Unidos, están en el mismo nivel uno en México es municipalidad y el otro en Estados Unidos es por condado. Y vemos entonces que justamente en México pues hay un mayor ratio, ¿no?, de exposición al emprendedurismo,
del 22%, mientras que en Estados Unidos también es este ratio es un poco bajo de 5%. Tenemos que en promedio los migrantes tienen 36 años de edad, el 90% son hombres, el 72% son casados, 60% tienen al menos preparatoria, 60% tienen preparatoria o menos educación, 45% de ellos son migrantes irregulares, es decir, o ilegales que no cruzaron con un documento oficial a los Estados Unidos. En promedio, tienen de experiencia 11 años de migración y el número de trabajadores en la familia es casi de 2. Y aquí como observaciones totales tenemos 15,680. Esta tablita aquí nos muestra entonces un resumen de los migrantes, de dónde vienen y a dónde van. En el eje, en el eje de las X tenemos entonces los estados de Estados Unidos hacia donde los migrantes se establecen, y en el eje de las Y, ¿verdad? Tenemos los estados mexicanos de donde los migrantes provienen. Y si se fijan entonces, pues los estados hacia donde más se dirigen los migrantes en Estados Unidos es Arizona, California, Texas, ¿no? O sea, como los tres más pues prominentes o los más destacados, siendo otros también como Colorado y aquellos que están como Nuevo México también, que se encuentran a lo largo de pues la frontera sur de Estados Unidos y en la zona oeste, ¿no? Y pues vemos aquí que los lugares de donde provienen pues son diversos, ¿no? Dependiendo también el lugar hacia donde se dirigen, es de donde los mexicanos provienen. Aquí sí está un poco más pues diverso. Sin embargo, podemos ver que pues para Texas, por ejemplo, una alta proporción de los que van a Texas provienen de Coahuila, de Nuevo León y pues de Tamaulipas, ¿no? Que justamente pues son la cercanía que presentan estos estados. Bien. Entonces, tenemos aquí el modelo que se utilizó para obtener nuestros resultados. Tenemos entonces que las remesas por motivos de negocios toman el valor de 1 si el migrante envía remesas por dichos motivos y 0 si envía remesas por cualquier otro motivo, ¿no? Aquí ellos pueden, hay alrededor de 6 o 7 opciones por las cuales pueden enviar motivos de negocios. Una de ellas es por comida, ¿no? O sea, por cosas tan básicas como alimento, vivienda, por pagar alguna deuda, por comprar cuestiones como tractores, ¿no? Inversión, digamos, en la agricultura, y entre otras razones, y pues obviamente entre ellas está el enviar remesas por motivos de negocios. EMX, entonces, esta es la que está capturando, ¿verdad? El exposure, es que no hay una palabra tal cual como que me haya gustado para traducir esta medida, pero justamente esto es lo que quiere medir entonces es en cuántas personas estoy expuesta yo que sean también emprendedores, ¿no? Y entonces este es el ratio de autoempleados relativos a la población económicamente activa, ¿no? Y eso está dado por municipalidad en México. Y EUS es entonces el porcentaje
de mexicanos que son emprendedores o que tienen un negocio y relativo, este es un ratio aquí de la población mexicana que vive en ese county, en ese condado. Entonces, X, pues son todas las características individuales de los migrantes, como ya lo mencioné, como lo que está edad, género, está educación, los años de migrante, etcétera, ¿no? Y luego tenemos unos efectos fijos para los estados de México, de Estados Unidos, y también su interacción, o sea, la interacción entre estados de México y Estados Unidos. Y también tenemos unos efectos fijos para los años de la encuesta, ¿no? Entonces tenemos aquí nuestro primer resultado. Si se fijan, en la primera columna solamente está incluido en la regresión el emprendedurismo, tanto en México como en Estados Unidos, y los efectos fijos para los años. Todas las regresiones están en clusters para tanto el condado y la municipalidad, los errores estándar. Y entonces vemos aquí en esta primera regresión que básicamente el emprendedurismo en México no tiene un efecto significativo sobre la probabilidad de enviar remesas por motivos de negocios, mientras que el emprendedurismo de Estados Unidos es positivo y significativo. Cuando incluimos estas variables las variables de control, encontramos un efecto muy similar, ¿verdad? El emprendedurismo en México no es negativo y no es significativo, mientras que el efecto del emprendedurismo en Estados Unidos es positivo y altamente significativo. Y obviamente tenemos aquí algunas de las variables de control, ¿verdad? Que resultaron significativas, como lo puede ser hombre, tener high school y pues los años que ha sido migrante, ¿no? Los años de experiencia como migrante, así como el número de trabajadores en la familia. Sin embargo, cuando vemos la columna 3, los resultados de la columna 3, cuando incluimos los efectos fijos para los estados de México y para los estados de Estados Unidos, vemos que el efecto del emprendedurismo en México se torna significativo y pues obviamente es mayor, ¿no? que en la columna 2. Y vemos aquí que el efecto del emprendedurismo en Estados Unidos baja radicalmente su coeficiente y es no significativo. Y de igual forma, en la columna 4 tenemos controlando para los años, los estados de México, Estados Unidos, y además incluimos la interacción, incluye la interacción entre México y Estados Unidos, y justamente pues el efecto del emprendedurismo en México se torna más alto y ganó más significancia, mientras que el efecto en Estados Unidos se torna pues más chico, ¿no? Y pues sigue sin ser significativo. Entonces aquí esto es lo que pues llama bastante la atención, el que al incluir estos efectos fijos estemos encontrando, ¿no? este cambio en nuestras variables de interés, el que haya sido pues mayor el efecto del emprendedurismo y se haya convertido, ¿verdad?, en significativo, mientras que el efecto de los Estados Unidos sí pierde efecto y no es significativo. Entonces, estoy en el proceso de buscar, ¿no?, de saber qué es lo que está pasando, o sea, por qué al incluir estos efectos fijos
pues hay descubrimos que hay este sesgo, ¿no? en los resultados. Una forma de ver pues qué está pasando con estos, al incluir estos efectos fijos, es que, bueno, estoy presentando una tabla de los efectos fijos de los Estados Unidos, de los estados de Estados Unidos, perdón, en donde la categoría base es el estado de Mississippi, porque Mississippi es el estado donde hay menos migrantes mexicanos, ¿no? En todo Estados Unidos. Y aquí traté de hacer una división de los estados por zonas, ¿no? Aquí tenemos todos los estados como del sur, del este, el medio oeste y el noreste de los Estados Unidos. Y pues lo que estoy tratando de encontrar aquí, ¿no? Pues es ver que justamente que es estas, pues, cosas que no observamos, ¿no? Todas estas variables no observadas que pudieran estar capturando estos efectos fijos. Y pues vemos aquí que los efectos o los coeficientes más altos son para aquellos que están en el sur y el oeste. Entonces estoy justamente viendo, y esa es mi parte de lo que ahorita estoy trabajando, ¿no? De ver, pues, qué es lo que hay en esos estados que, pues, están habiendo descubriendo estos sesgos, ¿no? En los resultados. Una de mis teorías es que, pues, básicamente, justamente en estos estados, pues, es donde hay una mayor concentración de mexicanos, ¿no? En los Estados Unidos. Pero bueno, eso todavía entonces hay que explorar un poco más. He revisado también los datos y he visto que no existe problemas de autoselección, es decir, los migrantes en esos estados no hay una alta proporción de emprendedores y por lo tanto que emprendedores o aquellos que quieren ser emprendedores estén autoseleccionando hacia esos estados. Ya vi que no va por ahí. Entonces sigo explorando, ¿no? ¿Qué otras cosas podrían ser? De igual forma, para los estados, perdón, para los efectos fijos de los estados mexicanos, tenemos aquí que tome como base el estado con una menor proporción de migrantes y que ahorita se me fue el nombre de cuál era el estado, era Baja California. Y aquí pues también, ¿no? Estoy tratando de ver si a lo mejor por el número de migrantes que hay en cada estado, esto esté también habiendo un sesgo, ¿no? En los resultados. Sin embargo, creo que lo que es más claro es la diferencia que hay en los estados de los Estados Unidos. Y de hecho intenté, ¿no? Poner primero correr las regresiones solamente con estados fijos para Estados Unidos y solo con estados fijos para México, y justamente los que están recogiendo más estos resultados más unobservables es el de los estados de Estados Unidos. Entonces, aquí me gustaría nada más ya presentarles lo que son los resultados, ¿verdad?, del OLS, que básicamente, bueno, prácticamente son estos resultados que les estoy mostrando son de robustez. El efecto, pues como ven, es el mismo, ¿no? O sea, cuando tenemos, antes de incluir los efectos fijos para los estados, México, el emprendedurismo en México es negativo y no significativo, mientras que en el de Estados Unidos es positivo y significativo. Sin embargo, cuando incluimos estos efectos fijos, el efecto, ¿verdad?, se vuelve más grande para el emprendedurismo en México y adquiere significancia, mientras que el de Estados Unidos pues se vuelve menor y pierde significancia. Y esto es cuando lo hacemos para las estimaciones con un modelo Logit, y también
sucede lo mismo, ¿no? O sea, estamos viendo aquí los mismos efectos. Además de haber analizado esto, también se analizó el cómo, si tú como mexicano en Estados Unidos estás expuesto, ¿verdad?, a emprendedores mexicanos, si ampliamos esa red, esa exposición a emprendedurismo, y ahora entonces estudiamos el efecto que tendrían convivir con latinos, es decir, con personas, ¿verdad?, que hablan tu mismo idioma. Y esto lo incluí porque se ha encontrado literatura y evidencia que sugiere entonces que los migrantes tienden entonces a pues agruparse, ¿no? Y simplemente convivir con aquellas personas pues con las que tienen similitudes, y una de ellas es el idioma. Muchos de los migrantes que están en Estados Unidos no dominan el inglés, y por lo tanto pues entonces hacen los clusters, ¿no? Los enclaves, y pues ahí es donde ganan más información, ¿no? Justamente entonces, al estar utilizando de igual forma el emprendedurismo en México, y ahora estamos utilizando el emprendedurismo en Estados Unidos, pero no estamos viendo ahora el efecto que tienen los emprendedores migrantes, y ahora estamos viendo el efecto que tienen los emprendedores latinos. Y esto de los emprendedores latinos, esta medida está hecha de la misma forma que los emprendedores mexicanos, ¿no? O sea, es el ratio del número de emprendedores que son de origen latino sobre el número total de latinos que hay en dicho condado, ¿no? Entonces, esto también está a nivel condado. Las estimaciones también están en clusters, tanto para condados y municipalidades, y de igual forma, ¿no? Aquí entonces tenemos en las primeras dos columnas son las estimaciones, incluyendo nada más los efectos fijos para los años, mientras que las columnas 3 y 4 tienen los efectos fijos para los estados de México y de Estados Unidos, así como la interacción de estos, ¿no? Y otra vez el patrón se repite, el sesgo sigue estando ahí, el emprendedurismo en México es no significativo, y después se vuelve mayor y significativo, y el emprendedurismo en latinos es positivo, significativo, pero cuando ya incluimos los estados fijos, los efectos fijos, esta significancia se va porque el coeficiente es muy, muy bajo, ¿no? Entonces, aparte de ver qué estamos encontrando entonces aquí, pues que entonces los latinos, ¿no? Tienen un efecto muy similar a lo que son los mexicanos. Y finalmente, lo que se hace aquí también es ver entonces todavía otra exposición, ¿no?, a emprendedurismo. Aquí entonces están este ratio de NMX, entonces se refiere a todos aquellos que no son ni latinos, es decir, todos aquellos que no son mexicanos están en este ratio, ¿no? Entonces aquí van de algunas otras razas, como pueden ser blancos, coreanos, etcétera, ¿no? Y se puede apreciar entonces, pues que aquí no existe ese sesgo, ¿no? Aquí nada más vemos pues que sí, el emprendedurismo en México nuevamente pues es no significativo en las primeras dos estimaciones cuando no incluimos los efectos fijos, y después se vuelve pues significativo, y vemos que el emprendedurismo, estar expuesto a emprendedores que no sean mexicanos, pues básicamente no tiene un efecto, ¿no?, en mi probabilidad de enviar remesas por motivos de negocios. Y pues ya para concluir con esta presentación, les dejo aquí un pequeño resumen, ¿no? Este paper lo que está haciendo pues es contribuir en la literatura
para investigar justamente que estar expuesto a emprendedores, tanto en el lugar de origen como en el destino, determina las intenciones de los migrantes de volverse o no emprendedores, ¿no? O de volverse, de engancharse en esas actividades empresariales. Y justamente se está encontrando que después de haber incluido los efectos fijos de los estados, encontramos que justamente pues existe este sesgo, ¿no? Donde el emprendedurismo en México tiene un efecto negativo en la decisión de enviar en remesas por motivos de negocios, mientras que el efecto que puede tener la exposición a emprendedurismo en los Estados Unidos no tiene algún efecto en las intenciones de volverse emprendedor. Y esto es importante que hayamos también utilizado una base de datos que nos permita ver justamente el nivel de emprendedurismo a nivel localidad, porque entonces de otra forma no pudiéramos haber incluido estos efectos fijos y justamente hubiéramos tenido resultados sesgados, ¿no? Y se encuentra en la literatura justamente que otras bases de datos que hablan acerca de migrantes mexicanos, pues no tienen este nivel de detalle, ¿no? De la localidad, y justamente pues nos podrían generar este tipo de resultados con algún sesgo en ellos. Y bueno, como les comentaba, esto es una investigación que está aún en proceso de mejorar, así que pues quedo a su disposición. Esto sería todo por mi parte. No sé si alguien tiene alguna pregunta, alguna sugerencia, pues estaría muy contenta de escucharlos. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias por la exposición. Sí, de hecho, sí tenemos algunas preguntas. En el chat nos hacen dos preguntas. La primera es, ¿a qué se refiere el envío de dinero por motivos de negocio? Es una categoría de clasificación de las remesas. ¿Y cómo se distingue de remesas por salario? Esa es la primera. Y una segunda pregunta. Esa es la primera pregunta. Y otra es que si es confiable o qué opción tienes quienes envían remesas por salarios de trabajo ilegal. Esas son a ver si alguien me podría, perdón, especificar un poco a qué se refieren por remesas por salario, porque no estoy como familiarizada con ese concepto, es la primera vez que lo escucho. Entonces no sé si podría a lo mejor la persona que hizo la pregunta aclarar un poco más a qué se refiere por esto de remesas por salario. Igual contesto acerca de la primera pregunta, que era sobre a qué me refiero con remesas por motivos de negocios. Las personas que son entrevistadas pues son puros, bueno, ya después de las preguntas de control y demás, son puros migrantes, ¿no? Que están regresando a México. Entonces, una de las preguntas que se realizan durante la encuesta es si trabajaron en Estados Unidos. Si trabajaron en Estados Unidos, entonces les preguntan su ingreso y demás, ¿no? Y de ese ingreso les preguntan cuánto dinero enviaron a México y por qué motivo enviaron ese dinero. Entonces, entre los motivos que que los mismos encuestadores les presentan, tienen varias opciones. Una, que enviaron dinero para comprar alimentos; otra, para mejorar la casa, comprar una casa; alguna otra es para comprar un carro; una más es para pagar alguna deuda, o para hacer, sí, para pagar alguna deuda que ya haya tenido el migrante, ¿verdad? Una más, que es la que yo estoy estudiando, es que envió el dinero para establecer, agrandar un negocio. Entonces, eso es a lo que se refiere estrictamente el enviar remesas por motivos de negocios. Eso es como yo lo tomé, para establecer o ampliar un negocio que tienen. Y pues obviamente si están enviando el dinero a México, se entiende, ¿no? Que el negocio pues está en México, ¿no? En donde está enviando el dinero. Y en cuanto sinceramente nunca había escuchado el término de remesas por salario. Entonces ahí sí, la verdad es que estoy un poco
No sé a qué se referían con eso, no sé si ya especificaron a qué se referían con eso. No, todavía no. No. No, de hecho hay varias preguntas, ¿eh? Entonces, pues si quieren, ahorita esperamos a que esa persona nos responda, que nos clarifique. Otra pregunta que viene por parte del doctor Jorge Villaseñor, que es el coordinador de la maestría en economía de aquí en el CUSEA, nos pregunta que cuáles son las implicaciones de política que pudieran derivarse de sus resultados. Ok, muchas gracias por la pregunta, doctor Villaseñor. Pues sí, ahorita estoy trabajando aún en cuanto a las políticas, pero evidentemente vemos aquí que el estar expuestos ante más emprendedores en México, pues está ganando esta hipótesis del overcrowding, ¿no? De que ya el mercado está saturado y de que entonces entre más emprendedores haya en mi localidad de origen, menos envío dinero para establecer un negocio. Entonces, entre más, si ese es el caso en donde más emprendedores en mi localidad está afectando mi probabilidad de enviar enviar remesas por motivos de negocios, pues entonces tal vez una política, ¿no? Algún programa debería de ir enfocado justamente en estas áreas, ¿no? Donde hay pues poco lugar para aquellos migrantes que van regresando, ¿no? Y que a lo mejor quieren formar un negocio. Entonces, pues justamente apoyar, ¿no? Esos lugares en donde ya existe un alto número de emprendedores. Creo que iría algo enfocado hacia esa área, digamos, porque los otros entonces tienen, como quien dice, pues el campo abierto, ¿no? O sea, ellos envían dinero y pues fácil, no digo que fácilmente, pero es más factible que puedan entonces emprender un negocio con las herramientas y las habilidades que entonces ya adquirieron en su trayecto, ¿no? En su trayecto migratorio. Ok. Bueno, otra pregunta que nos preguntan es, ¿qué indicador se utiliza para medir la exposición al emprendedurismo? Es un indicador que yo misma realicé en base a las encuestas que les presenté, en base a la Survey of Business Owners de los datos de Estados Unidos y en base a la ENOE de México, ¿no? Y entonces, como les comentaba, es un ratio de emprendedurismo en donde en Estados Unidos se mide por el número de mexicanos que tienen un negocio sobre la población mexicana en un condado. ¿Sí? Y en México entonces es el número de personas autoempleadas sobre la población económicamente activa de un municipio. Okay. Bueno, ya la persona nos dice que el criterio de remesas por salarios no corresponde. Ya nos acaban de comentar que aquí no está, ya entendió y ya se dio cuenta que el concepto no corresponde, no era correcto. Okay. Bueno, yo puedo también hacer preguntas, afortunadamente, y sugerencias. Adelante. Entonces, a ver, yo lo que veo ahí, mira, tus ecuaciones 1 y 2 con respecto a las 3 y 4, lo que te muestran o lo que te sugieren es que tienes un problema de omisión de variable, ¿sí? Yo como lo estoy viendo. ¿Por qué? Doctor, Porque cuando no metes sé los si alguien efectos más lo está fijos... escuchando. Bueno, Ah, ok, ¿me doctor. escucha? ¿Sí me escucha? Ok, ¿Me creo que ya escucha? volvió. Sí, se fue ahorita por un Ah, momento, ok. perdón. Entonces decía que me da la impresión de que viendo las regresiones en tus columnas 1 y 2 con respecto a las de 3 y 4, en buena medida, yo lo que sugieren los datos es que tienes un problema de omisión de variables, porque el hecho de que te cambian los signos, te cambian la significancia, cuando metes efectos fijos, te sugeriría que tienes una cuestión de omisión de variable. O sea, yo consideraría como las regresiones buenas la 3 y la 4. ¿Sí? Ahora, lo interesante desde mi punto de vista es que la variable que pierde significancia, tu segunda variable, la EU con los latinos, se refiere al ambiente del emprendedurismo en Estados Unidos. Dado que tienes efectos fijos y no estás controlando por cuestiones de
PIB per cápita a nivel estatal ni en Estados Unidos y México, y dado que aparentemente sí son significativas tus variables de Estados Unidos, lo que me sugeriría es que la interpretación de por qué son los efectos fijos importantes, más que estar asociado a características socioeconómicas, podría estar asociado a cuestiones legales, ¿sí? ¿Por qué? Porque a final de cuentas, en Estados Unidos, los regímenes legales a nivel estatal son mucho más diversos que en México, ¿sí? O sea, mientras que en México tenemos Doctor, relativamente se leyes congeló. homogéneas, Ay, no. ¿perdón? No, es que se me había congelado, entonces no estaba escuchando. Me escuché que me dijo que estaba asociado a cuestiones legales y ya después de ahí ya A no. cuestiones legales o institucionales, porque no estás controlando por características socioeconómicas de los estados. Ok. Entonces, si tienes eso, muy probablemente lo que vas a ver es que tu variable de EU, o sea, tu segunda variable de Estados Unidos, casi estoy seguro que va a estar muy correlacionada con tus variables de efectos fijos en Estados Unidos. ¿Sí? Ok. Entonces, lo que yo haría en este momento sería pensar qué características institucionales tienen en común los estados, ¿sí? O sea, porque tú lo estabas agrupando los estados en función de un criterio de norte, sur, este, oeste. Yo más bien lo que haría sería ver qué similitudes, o agruparía los estados en función de sus similitudes en cuanto a marcos institucionales. Obviamente no en general, sino lo ideal sería que lo puedas ver en cuanto a sus facilidades para poder ser emprendedores. ¿Sí? Okay. O sea, esa sería una sugerencia. Y otra, dos cosas que me A llamaron ver, la doctor, atención. no sé si le puedo hacer aquí un poco de réplica. En este Sí, caso, claro. claro que Adelante. las remesas se están enviando a México. Entonces, lo que está queriendo sugerir entonces es que a lo mejor justamente estas personas están, por las facilidades o demás en los estados de Estados Unidos, están cambiando su decisión de enviar remesas por motivos de negocios a México. Sí, porque tienes un efecto aprendizaje. Ese es el punto. Sí, De hecho, claro. eso es a lo que iba mi segundo comentario. Mira, si te fijas, la gente que más envía, básicamente, de acuerdo a tus estadísticas, a tus estimaciones, son gente que tiene relativamente poco tiempo en Estados Unidos. O sea, los que se regresaron temprano son los que... Entonces, exactamente, los que más envían. Los que menos envían son los que se quedaron más tiempo. O sea, los que aprendieron fueron los que no se vuelven emprendedores. Esa es la implicación. Muy bien. Ahora, si te fijas, también tu signo de EMX siempre es negativo, ¿sí? O sea, eso también te sugiere que entonces el entorno de los mexicanos los hace también aprender. O sea, aparentemente la implicación, pero es algo que tendrías que ver, es que aparentemente hay un efecto aprendizaje. Y ese efecto aprendizaje, entre más tiempo estés en Estados Unidos, entre más entiendes la cultura norteamericana, probablemente vas a empezar a enviar menos. ¿Sí? O sea, a lo mejor porque ya eres más consciente, si lo quieres ver así, de cuáles son los alcances y límites de tu capacidad financiera, posiblemente, ¿sí? Porque ve que los que estuvieron menos tiempo son los que más envían. Ahora, entonces ahí yo creo que tienes un efecto aprendizaje combinado con un efecto institucional. O sea, y no te digo que tus resultados estén mal, lo único que te digo es una posible interpretación de los mismos. Sí, sí, no, claro. Es justamente lo que estoy buscando, ¿no? O sea, ¿qué está sucediendo al estar incluyendo estos efectos fijos que están capturando, ¿no? O sea, ¿qué es lo que que no estoy viendo y que está haciendo justamente que estos pues resultados cambien, ¿no? Una vez que se incluyen. Pero son unas muy buenas opciones, ¿no? Que buscar y que ver que podrían estar explicando justamente este efecto. Muchísimas gracias, doctor. Sí, bueno, perdón. Entonces, y ya nada más por último, nada más mi último comentario, ya no me tomo mucho, es, mira, algo que es interesante también
es que aparentemente la escolaridad tiene un impacto, ¿no? Así Entonces, es. pero como en tu caso es un máximo, o sea, tienen hasta, a- hasta donde entiendo es un máximo. Tienen Sí. hasta la preparatoria, no Ujú. es de la preparatoria en adelante. No, Entonces, este es preparatoria o menos. Ajá. exactamente, es un hasta, es un máximo. Mi pregunta, pero eso sería, no sé, supongo que la mides por años de escolaridad, supongo, Ujú, ¿sí? sí. Entonces, si lo tienes por años de escolaridad, es interesante que también algo que estás diciendo es, entre más, relativamente más capacitado esté la persona, va a estar más dispuesta a enviar remesas y va a ser emprendedor, si lo quieres ver así. Mm, Entonces, si te fijas, eso también nuevamente te abre un efecto Doctor, aprendizaje. lo estoy perdiendo continuamente, perdón. Ay, Perdón. básicamente, si tienes con que mayor escolaridad implica que crece la probabilidad de que envíes remesas con fines de negocios, entonces también estás hablando de un efecto aprendizaje, Ujú, ¿sí? O sea, si lo quieres ver así, buena parte de tus resultados sugieren que algo que es importante es el proceso de aprendizaje de los migrantes. El aprendizaje puede ser positivo o negativo, aparentemente. O sea, no estoy diciendo ujú, necesariamente que siempre sea positivo o siempre negativo, pero te habla que ujú, distintas categorías de aprendizaje te van determinando tus decisiones de volverte o no empresario. Y yo creo ujú, que si lo das así, pues yo creo que tienes ahí algo interesante para plantear. ujú. O sea, si lo enfatizas por el lado educativo, si lo quieres ver así. Sí, por el lado del aprendizaje, que es justamente lo que habla la mayoría de la literatura cuando habla acerca de, pues del efecto que tiene, ¿no? Convivir con más emprendedores, que justamente es el que pues te crea más oportunidades de aprender, de adquirir estas habilidades, porque pues estás cerca de otras personas, ¿no? Que te transmiten ese conocimiento y pues tú vas también adquiriendo habilidades y desarrollas más a lo mejor las que ya tienes, ¿no? Como emprendedor. Ujú. Sí. Sí. Bueno, ahora sí, perdón, ya tras estos comentarios, Ujú. otras preguntas. Adelante. Preguntan, ¿estas remesas que se envían para un negocio son enviadas a los hogares? Es una pregunta que nos hace. Sí, sí son enviadas a cierto miembro de la familia. Bueno, a miembro o familiar, a una persona en, individuo, en específico, perdón. Bueno, otra pregunta que alguien nos hace. ¿Cómo se diferencia a un emprendedor con alguien que pone un negocio por necesidad? Mm, en mis datos no puedo hacer una distinción tal cual, eh, pero si tú estás iniciando un negocio es porque realmente tienes al menos alguna noción, ¿no? De cómo llevar a cabo un negocio, o sea, cómo emprender un negocio. Entonces, si yo no puedo distinguir si la persona está, pues, iniciando un negocio por necesidad básica, ¿no? O no, pero esto no creo que tenga un efecto significativo, ¿no? En los datos, o sea, lo que yo quiero aquí es justamente si esa persona a lo mejor está necesitada y está migrando porque necesita, aprende algunas cosas, envía dinero, entonces, pues es justamente eso, ¿no? O sea, cómo iniciar un negocio, ya sea por necesidad o no. Ya. Otra pregunta. Dice, ¿se puede saber si hay spillover effects en las comunidades donde se da el emprendedurismo migrante? Híjole, estaría muy interesante ver eso. De hecho, ese ya podría ser otro paper aparte. Claro. Sí, pero a lo mejor si conseguimos los datos podríamos hacer algo de los spillovers, ¿no? Pero sí es muy difícil ver esto porque realmente tú no sabes a quién le llegó específicamente el dinero. Tú sabes que el migrante envió el dinero, que lo recibió en México una persona, pero realmente no sabes eh, pues qué pasó con ese dinero. O sea, bien, el migrante lo envió para comprar comida en la casa y pues la persona a lo mejor no lo usó para eso, lo usó para otra cosa, ¿no? Entonces sí, no se sabe, o sea, porque
pues no hay un seguimiento, ¿no? En cuanto en cuanto al dinero que envían, el uso que se le da y pues pues en sí cómo lo gastan, ¿no? O sea, ya sería todo pues sí, todo un paper aparte. Ok. Que estaría muy bien hacerlo. Claro que sí. Bueno, yo también ahorita me quedé pensando en algo, ¿no? O sea, otra cosa que de repente surge. Aquí en México, algo que ha ocurrido es que en algunas localidades se dan apoyos a aquellos que son migrantes. Esto es, por ejemplo, si envían algún dinero, el municipio o el gobierno estatal apoya a otro para hacer cierto tipo de cosas, ¿no? Que puede ser desde tanto apoyo para mejoras a infraestructura, como puede ser tu casa, o para mejorar tu negocio, ¿no? Si es que lo tienes, o para ayudarlo a crear. ¿Cuál es tu opinión sobre estos programas? ¿Tienen algún impacto real? Sí, de hecho existe también el programa que es el programa 3x1. Exacto. No sé si lo han Exactamente, eso me escuchado. refería. Ajá, sí, este programa lo que hace es justamente, explico un poquito a la audiencia también, si tú como migrante tienes que, pero aquí lo que pasa, o mi gran crítica a es que tienes que conformar parte de un club de migrantes. O sea, no es un apoyo para un migrante de forma individualizada, sino es para un club de migrantes. Entonces, en este caso, tienen que hacer mejoras a la comunidad, ¿no? O sea, hay creo que 3 diferentes tipos de modalidades. Y entonces, básicamente, como funciona es que se establece un club de migrantes, este club de migrantes, entonces, en conjunto envían dinero a México y se llama 3x1 porque justamente el dinero que ellos envían se triplica tanto por el Estado municipal, estatal y federal, ¿no? O sea, es por eso que se llama 3x1 y... y entonces, pues justamente sirve pues para desarrollar la comunidad, ¿no? O sea, para poner una plaza, algún parque, no sé, o sea, cualquier mejora que los migrantes entonces estén enfocados para mejorar su comunidad. Pero entonces, tal cual, en este caso sí, como estamos viendo algo más individualizado, o sea, no, estos migrantes, algunos de ellos no forman parte de estos clubes, ¿no? Entonces, sí es difícil que entonces ellos obtengan este tipo de apoyos, ¿no? Para emprender algún negocio. Para emprender entonces un negocio o recibir cierta ayuda para tu comunidad, pues tienes entonces forzosamente que pertenecer a este club y se utiliza un dinero como en conjunto, no para un migrante en específico. Ah, ok. Bueno, pues realmente ha sido un tema muy interesante. Yo creo que da para mucho, ¿eh? Realmente el papel de las remesas es fundamental en México. Sí, Eh, sí. sí, yo creo que esto de las remesas es un tema muy interesante y el análisis de las remesas es muy importante para México por sus implicaciones tanto para el desarrollo económico como para la reactivación eventualmente de la economía nacional, ¿no? En este momento, pues estamos viendo que tenemos niveles de remesas históricamente altos asociados a un proceso de recesión, lo cual nos sugeriría que hay un proceso de cobertura, como algunos denominan. Esto es, yo envío remesas para efecto de que si me corre Trump o me corre su sucesor, el que sea, pues yo pueda tener algo en qué caer, ¿no? Entonces yo creo que esto es algo interesante en este momento, particularmente dada la coyuntura que estamos viviendo. Yo creo que en ese sentido, pues probablemente sí se necesiten más estudios de esta naturaleza. Yo lo que veo aquí es que hay un área muy interesante para vincular lo que son los aprendizajes, la educación, la experiencia, para entender por qué llegan y cómo lo hacen las remesas a México, ¿no? Entonces, pues yo creo que es una investigación que seguramente va a dar para más, por muchas razones, muy, muy interesante. Pues bueno, en ese contexto, pues la verdad estamos muy contentos de esta plática. Pues como siempre tenemos ahí una restricción de tiempo, horario. Entonces, pues yo lo que voy a hacer es que voy a proceder a
compartir mi pantalla, pues para mostrar un pequeño reconocimiento por parte del doctorado de Estudios Económicos, la maestría en Economía y el Centro de Investigación y Teoría Económica a la doctora Miriam Saldaña por esta interesante plática. Entonces, comparto mi pantalla, ¿sí? Entonces, ¿sí se ve? Espero que sí se vea. Sí, ya se ve. Ok, entonces, pues el Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas, a través del doctorado en Estudios Económicos, la maestría en Economía y el Centro de Investigación en Teoría Económica, otorgan la presente constancia a la doctora Miriam Saldaña Hernández por su participación como ponente en el Seminario de Investigación Económica 2020 con el tema The Effect of Migrants' Exposure to Entrepreneurship at the Host and Home Countries on Remitting for Business Purposes. ¿Sí? Impartido el día 2 de octubre a los alumnos del doctorado en estudios económicos, la maestría en economía y al público en general. Pues con esto, pues te agradecemos, yo te envío la constancia, no te preocupes. Sí, no hay problema. Yo te envío la constancia y pues te agradecemos tu participación y esperemos que sea la primera de muchas otras colaboraciones futuras con la Universidad de Guadalajara. Pues muchísimas gracias, no sé si quieras concluir algo, comentar algo. No, pues sí, también agradecerles la invitación, muy contenta de recibir sus comentarios y como dice, o sea, que esta sea la primera de muchas por venir. Muchísimas gracias y con un gusto volvería a estar por aquí en futuras ocasiones. Muchas gracias a todos, muchas gracias por tu presencia. Nos vemos la próxima semana, tendremos otro interesante seminario, como siempre, en nuestro seminario semanal. Muchas gracias a todos, buen fin de semana. Gracias, hasta luego.